¿Qué tal, familia, hermanos? Qué lindo volver a vernos. Vamos a tratar otro tema, como siempre, difícil. No nos andamos con chiquita, nosotros siempre tenemos estos temas complicados. El don de lenguas. Bueno, quizás se quedaron con la presentación pensando de qué vamos a hablar hoy, pero es algo importante. Dentro de la Biblia está escrito, las cartas de Pablo, y sobre todo Hechos de los Apóstoles hay un relato respecto a este maravilloso don, cuando en Pentecostés aparece el Espíritu Santo. Por eso vamos directamente a Jorge, que nos puede hacer una aclaración respecto a esto. ¿Qué es el don de lengua, George? Así que vamos para Pilar y nos vas a explicar eso, George. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una alegría poder estar hoy con ustedes. Es un tema obviamente controversial para todos. Para los que conocen el don de lenguas, para los que no lo conocen, para los que están a favor, para los que están en contra. Así que seguramente algunos conflictos van a aparecer. Lo que yo voy a intentar hacer, porque finalmente soy un ser humano muy, muy limitado y soy honesto, se trata de eso, de ser honesto en base hasta lo que hoy entiendo a partir de las escrituras. En principio quiero decir que la primera iglesia que yo visité, en la que conocí al Señor, en donde viví ese primer gran amor, se hablaba en lenguas. Muchos hablaban en lenguas. Esa iglesia se llamaba primero, ya se van a dar cuenta a la denominación que pertenecía, Movimiento Evangelístico Pentecostal Argentino. Le decíamos MEPA porque era muy largo. Después de unos años y de algún tipo de crecimiento, decidieron, y yo fui parte también de eso, cambiarle el nombre y se pasó al nombre Congregación Cristiana Evangélica, y hoy se volvió hace unos años también a cambiar ese nombre, y hoy se llama la iglesia Punto de Encuentro. Muy bien, más allá de la denominación y de la iglesia en la que tengo, bueno, algunos de los hermanos están aquí hoy bajo otra denominación y los quiero mucho como hermanos que quedaron allí. El Señor a mí me llevó para otros lugares, pero bueno, muchos recuerdos lindos. Bueno, allí, como les decía, viví ese primer amor con Jesús, ¿no? Buscando al Señor y su gloriosa presencia, aprendí rápidamente que su máximo interés estaba en sus ovejas, ¿no? Y en las ovejas perdidas, y en las ovejas quebradas. Hoy buscando esas primeras cosas donde la palabra nos enseña que no debemos apartarnos, ¿no? La Escritura nos dice de ese primer amor. Al igual que al principio, es imposible olvidar ese máximo interés del Señor. ¿Cuál es ese máximo interés del Señor? Vos, el que está del otro lado de la pantalla, el que nos escuche. Vos sos lo más importante para Jesús. Él te ama de una manera increíble. Desde un primer momento, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, Él te amaba. ¿Por qué te digo todo esto? Porque vos sos lo más importante para Él. Por eso siempre fue, hasta hoy, y va a seguir siendo igualmente importante saludarte, ¿no? Ese saludo que nosotros damos de manera detallada, lo dábamos porque queríamos que ese principio no se perdiera, ¿no? Que tuviera un nombre, un apellido o a veces una razón social, ¿no? Pero hoy lo vamos a hacer de manera distinta. Seguís teniendo la misma importancia para Dios y para nosotros, pero vamos a pasar esos saludos al final del programa. Muy bien, vamos al tema, vamos a retomar el tema con el GPS. El abuelo a veces se pierde, pero ahora va a volver al tema. Hablar en lenguas. ¿Qué es el hablar en lenguas? Es hablar en otro idioma
idioma de manera inspirada. ¿Qué es inspirada? Sin necesidad de ir a una profesora o a un colegio, a una institución, a aprender otro idioma. ¿Cómo Dios lo hace? No tengo la menor idea. Sabemos, pero que lo hace, lo ha hecho, ¿no? En Pentecostés tenemos un registro de lo que sucedió y bueno, es sumamente revelador en el tiempo que se hizo eso, las circunstancias en las que se hizo. No había hoy, hoy podemos hasta traducir el texto, ¿no? O podemos pedirle a Siri que nos ayude y nos traduzca el idioma. En esa época nada de eso obviamente existía. Entonces Dios utilizó una manera de que las personas pudieran escuchar el mensaje de Dios, ese mensaje glorioso, en su propia lengua por otras personas, otros hermanos que no sabían hablarlo y de manera inspirada lo hablaron. También existen las lenguas angelicales. En esto no voy a entrar mucho en detalle porque también es cierto que los ángeles, algunos ángeles, cuando bajaron a la tierra, hablaron en el idioma de las personas que escucharon. Entonces, bueno, el testimonio que tenemos de mano de los ángeles es que hablaron en el idioma probablemente israelí. No me voy a meter mucho más en el tema. Pero sí voy a contar un par de testimonios. Y hoy está muy devaluado el testimonio. No uno empieza a decir, bueno, yo tuve esta experiencia, anda, te dicen, deja de comer pizza por la noche, seguro que te cayó mal, tuviste un mal sueño, estás hablando incoherencias y unas cuantas cosas más que a veces, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Ironías y ese tipo de cosas. Pero voy a contar un testimonio intentando ser fiel al Señor Jesús, honesto y veraz, ¿no? Esa es la consigna. ¿Y por qué voy a contarlo? Porque el Señor Jesús, la primera manera que nos enseñó de testificar, y esto fue para un endemoniado gadareno, fue ve y cuenta cuán grandes cosas he hecho contigo. Entonces, bueno, tengo un testimonio de mi suegra, es el testimonio que les voy a contar, que no tuve la fortuna de conocerla, pero la verdad la admiré y la admiro muchísimo hasta el día de hoy. Mi suegra fue una cristiana muy reconocida por su amor, por los frutos. Toda la familia contaba, incluyendo a mi cuñado que también está en la presencia del Señor, Tomás, del amor que le expresó a ella. Y bueno, y mi esposa, obviamente era su mamá, me contó maravillas. Una mujer realmente amorosa. Eso es lo más importante, ¿no? Entre los dones, el amor. Por eso voy a acudir a este testimonio. La mayor parte de los hijos de mi suegra viven. Es decir, tenemos un testimonio de primera mano que ustedes lo podrían conocer si ellos quisieran contarlo, ¿no? Ella en una reunión de una iglesia empezó a hablar en la iglesia, una iglesia que creo que estaba en Mataderos, un idioma que jamás había aprendido. El que después fue el hermano de su yerno, que se llamaba Guillermo, Jorge creo que lo conoció, quien también ya partió, al igual que mi suegra, a la presencia del Señor. Él terminó sus días en la ciudad de Manhattan y eso fue porque él hablaba inglés de manera perfecta. Y este joven tradujo absolutamente todo lo que mi suegra iba diciendo. Mi suegra estaba tan trastornada porque sale de la iglesia y seguía hablando en inglés y tenía temor porque mi suegro no era cristiano y era una persona bastante especial en su carácter.
y en su capacidad para entender este tipo de cosas. Y tenía cierto temor de llegar hablando en inglés a su casa. Gracias a Dios llegó hablando castellano, pero aún cuando sube al colectivo, queriendo sacar el boleto, ella seguía hablando en inglés y el que traducía era Guillermo. Este es un testimonio de parte mía de segunda mano. Pero les voy a contar ahora uno de primera mano. Esto lo viví yo. Y lo recordé esta semana hablando con una hermana que nos conocimos en la iglesia bautista, ¿no? Donde últimamente nos estuvimos congregando, y recordé este evento que sucedió hace 38 años. Y eso no lo viví solo. Hay cientos de testigos que en esa época eran jóvenes como lo era yo. Esos testigos fueron a un retiro donde fue un hermano que se llama, todavía vive, Rafael Hayat. Él vino con su esposa que se llamaba Francis y un muñeco que le había puesto de nombre Felipe. Ellos no eran miembros de una iglesia pentecostal. Ellos eran de la iglesia anglicana. Este evento lo viví después de 3 días de reunión. Yo digo cientos de jóvenes, pero yo tengo la idea que eran más de 1000. El llamado fue totalmente cristocéntrico de este hermano. A punto tal que su llamado final, cuando hizo pasar a los jóvenes, lo hizo bajo la consigna de que, recordando lo que los romanos habían hecho con los primeros cristianos, y era iluminar Roma, dárselos a los leones vivos, ser devorados por las fieras, ser azotados, ser fritados en aceite, una serie de atados en una silla y embestidos por toros hasta que los despedazaban. Ese fue el testimonio, y el llamado fue el siguiente: aquellos que estén dispuestos a entregar su vida por Jesús y vivir eso, por favor pasen adelante. Fue tan impresionante esos 3 días que sucedió algo realmente que nunca más volví a ver en mi vida, y fue que casi la totalidad de los jóvenes pasaron, yo entre ellos, a recibir a este Señor Jesús, con el cual iba a tener nuestra vida un rumbo bastante desafiante, ¿no? Recuerdo que al final, después de habernos comprometido a esto, nos arrodillamos todos en medio de un campo. Y acá viene mi testimonio. Realmente yo no sé qué idioma fue, pero sí les puedo decir que ese campo, donde había cientos de jóvenes, recibía como oleadas de viento, ¿vienen? Así, y empezaban a hablar en un idioma que no sé, de un extremo al otro, del otro extremo al otro, del centro hacia los costados, de despacito con intensidad. Fue algo que desde el punto de vista humano, si lo quisiéramos coordinar con el mejor de los directores, sería imposible después de años de ensayo, una coordinación de ese tipo. Eso sucedió en Radio Belgrano y eso lo viví junto a otros. Sería muy lindo que quizás alguien que estuvo en ese lugar pueda dar fe de lo que estoy diciendo. Eso fue todo. Obviamente no es todo lo que hay para hablar del tema, pero mis hermanos me van a ayudar porque son unos genios. Dios los bendiga. Muy bueno, George. Y vos también hablaste en otras lenguas. Vos también recibías esa oleada. Así es, yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos, sí. Bien. Bueno, es muy interesante este tema porque hay digamos, denominaciones donde aplican el bautismo del Espíritu Santo como la manifestación de este hablar en lenguas, digamos, que el Espíritu Santo
está en la persona si hay un hablar en lenguas. Sobre todo las iglesias pentecostales, podríamos decir que están en esa tónica, pero obviamente no podemos comulgar con estas definiciones porque mucha gente que predicó la palabra del Señor, como Billy Graham, ¿quién puede discutir que Billy Graham no fue un hombre de Dios? Él nunca habló en lenguas, ¿correcto? Y muchos hombres de Dios también no hablaron en lenguas. Entonces ya ahí no sería un principio sine qua non, sino que hay una falla. Pero el don de lenguas existe, es una realidad y está en la Biblia. Esto es lo más importante. Y por eso ya voy a Benjamín, que él pueda explicarnos para qué nos sirve tener este don. Benja, buenas Bueno, noches. buenas noches. Lindo tema que tocamos, ¿no? Muy, muy controversial, incluso entre las distintas denominaciones, ¿no? Y yo voy la primera vez pensando, ¿no? Y buscando un poco en la palabra, la primera vez que se menciona esta capacidad otorgada, ¿no? Por el Espíritu Santo, es en Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante, que lo quiero leer porque para aquellos que por ahí nunca lo leyeron, o para aquellos que lo leyeron, pero es bueno recordarlo, porque fue un acontecimiento único que está narrando Lucas en Hechos 2. Dice así, dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a una llama o lengua de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad, o esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así los oímos hablar en nuestras lenguas maternas. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamita, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Eso dice Hechos 2 del 1 al 13. Ahora, siendo una capacidad que el Espíritu Santo otorga a un creyente para expresarse en otro idioma que él no conoce, ¿no? Como decía Jorge hace un rato, podemos decir que fue dado como señal a los incrédulos con el solo motivo de llevar el evangelio a todas partes, porque eran galileos que de repente estaban hablando en otros idiomas que jamás habían hablado. Entonces, tengo que decir que cuando uno estudia el Nuevo Testamento, tengo que decir que la palabra lenguas es siempre, pero siempre en el Nuevo Testamento traducido como idioma, ¿sí? Entonces, los dones fueron otorgados a la iglesia para edificación de la misma. O sea, todo don que no se utilice con ese fin no es de bendición para el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Eso tiene que ser algo muy claro. Primera Corintios, capítulo 14, verso 22, dice, así que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice, así que las lenguas
son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo está diciendo que las lenguas son la misma señal para el mismo pueblo en los tiempos de la profecía en Isaías 28:11 y 33:19. ¿Para qué pueblo? ¿De qué pueblo estamos hablando? Bueno, del pueblo de Israel. Esto es lo que la Biblia dice, ¿no? Y dice, esta señal no es para los creyentes, sino para los incrédulos. Los incrédulos, obviamente, eran en ese tiempo los judíos. De ahí que el apóstol diga, yo en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en lengua conocida que 10.000 en idioma extraño. Porque la lengua no comprensible no puede ser de edificación, a no ser que haya un intérprete, dice la palabra. Ahora, quiero terminar leyendo porque el capítulo 14 es la conclusión, porque el apóstol Pablo viene hablando de todo este tema, de todo un desorden que había en Corintios, ¿no? Está en ese contexto. Cuando él, en capítulo 14, va llegando a la conclusión, y dice 14, 19 al 22, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Espero que haya podido ser claro en esta pregunta tan controversial. Sí, para sí. Perfecto, Benja. Porque también hay, expresa ahí Pablo, que el que habla, si no hay un intérprete, como vos decías, claro, quien interprete esas lenguas, hable para sí. Que es todo un modelo de cómo hay que hablar en lenguas, ¿no? Porque yo me he presentado también en algunas iglesias, he visto, y no es el son de crítica para nada, simplemente es lo que uno ha observado y lo ha comparado con la escritura, que es el único parámetro lógico que tenemos para desarrollar todos nuestros dones y todo lo que el Espíritu Santo nos quiera dar. Pero lógicamente Pablo ahí le está dando una forma de hablar, ¿no? Le dice, hablen de a uno, si hay quien interprete, bueno, fenómeno, es bueno eso porque vamos a entender lo que está diciendo el Espíritu a través de esta persona que está hablando en lengua que no está entendiendo, a no ser que la misma persona también tenga el don de interpretar lo que está hablando. Pero bueno, es todo un tema, el don de lenguas, y muy amplio de abordar. Yo creo que nos llevaría 2 o 3 programas, pero me parece que la Biblia habría que respetarla en ese aspecto, ¿no? Si dice hablemos de a uno, bueno, y en orden, eso es bueno, respetarlo y hacer lo que la Biblia dice. A veces tomamos modelos que excepcionalmente se han hecho de esa manera y después hay una repetición de esos modelos. Hay que volver siempre a la palabra, a la Biblia, creo que es el mejor modelo que podemos usar. Y ya me voy entonces directamente a Marcos Paz, a Dani, y le voy a preguntar a Dani, el no hablar en lenguas, Dani, ¿significa que no tengo el Espíritu Santo si no hablo en lenguas? ¿Qué pensás vos? Buenas noches. Bueno, estamos y seguimos con otro de los temas también que creo que a algunos por ahí preocupan. También el deseo, creo, de nosotros, de cada uno, es tratar de traer un poco más de luz a ciertos temas. Y por lo general a veces hay enseñanzas que no están correctas y la manera de saber si está correcta o no es ir a la palabra y todo el contexto de la palabra. Respondiendo en parte a tu pregunta, me voy a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Tengo varios versículos.
Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí nos habla de que todos hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, ya aclarando de que todos tenemos el Espíritu Santo porque hemos creído en el Señor Jesucristo, ya queda abajo o queda desmitificado el concepto de que si no hablas en lenguas no tenés el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también encontramos varias situaciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 31, en adelante dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Acá no dice que hablaban en lengua, sino dice en otra versión con denuedo, que significa con valor. O sea, no dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, porque estaban teniendo miedo a la persecución que había sobre los cristianos, pero cuando recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, cambió su actitud. Vamos a encontrar otro pasaje acá. Alguien que seguramente conocemos, llamado Pablo, dice en Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18, Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Acá Pablo fue lleno del Espíritu Santo y no me dice que habló en lenguas, sino que recibió una sanidad. Y más adelante encontramos que Pablo también dice que él hablaba en lenguas y decía, y yo hablo más que todo, pero prefiero, como dijo Benjamín, hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 sin ellas. Vamos a otro caso. Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 15. Dice, porque será grande delante de Dios, está hablando de Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Era lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista. Y fíjense en lo que dice al final también de la vida de Juan el Bautista, en Juan 10, capítulo 10, versículo 41, dice, mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal, todo lo que dijo acerca de este, o sea, acerca de Jesús, acerca de este hombre, era verdad. Aquí encontramos otro pasaje donde nos habla de Juan el Bautista, que era lleno del Espíritu Santo, nunca hizo una señal, nunca hizo milagros, nunca habló en lenguas y estaba lleno del Espíritu Santo. Uno de los versículos también, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 30 y 31. Dice Pablo, fíjense, ¿tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, lo afirma. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Y bueno, y ya podríamos entrar a definir cuáles son. Entre ellos, uno es, como dijo al principio George, el del amor, otro es el de profecía, y encontramos muchos otros dones a los cuales destaca Pablo, diciendo que son de edificación para la iglesia. Y otra de las maneras de saber si uno tiene el Espíritu Santo, no dice ni que son por las señales, ni que son por los dones, sino que son por los frutos. Y eso lo podemos encontrar en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué me manifiesta que tengo el Espíritu Santo? Que Él está obrando en mi vida. Que hay amor, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, que Él trabaja en mi vida, está trabajando en mi carácter, me lleva cada vez más a humillarme, y como dijo Pablo, yo voy decreciendo y Cristo va creciendo en mí.
eso es una de las obras que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y de alguna manera quiero que esto traiga cierta, si podemos decir, a aquellos que nos escuchan, hermanos que por ahí no tienen el don de lengua y le han enseñado en su congregación con toda la buena intención, con todo el deseo, porque así lo comprendieron ellos, pero que posiblemente no están en lo correcto, que si no hablas en lenguas no tenés el Espíritu Santo. Decirle que, hermano, quédate tranquilo, si el Espíritu Santo está en tu vida, Él fue el que te llevó a creer en Jesús y a dejarle que Él gobierne tu vida, y el que está trabajando en tu vida, hasta que seas perfecto, hasta que Él venga. Así que si de alguna manera podemos ayudar compartiendo este tema tan controversial a veces, pero que la palabra de Dios lo deja bien claro. Leamos Corintios 12, 13 y 14, y está muy clarito el tema, y si hay alguna duda, creo que la podemos contestar. Alguno que quiera poner alguna pregunta, la vamos a tratar de responder. Así que espero que de alguna manera haya respondido a tu pregunta. Perfecto, Dani, excelente. Y es muy clarito esta definición que diste sobre la llenura del Espíritu Santo, que tiene que ver con las obras del fruto que da el Espíritu, ¿no? Que tiene que ver con el carácter, amor, paz, benignidad, paciencia, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Digamos, todas estas cosas que van forjando el carácter, eso está marcando que hay fruto del Espíritu, que está el Espíritu viviendo nuestro, que nos está llenando. Pero, de todas maneras, como la controversia es muy, muy fuerte, yo quiero preguntarle a Diego, me voy para el sur, para allá, que me dijo Diego que hace 10 grados allá en el sur. Hoy acá hacía 30 y pico, ya hace frío, mirá vos. Bueno, te cambia un poquito, Diego, la temperatura. Pero me voy para allá y te pregunto, el tener el don de lenguas, ¿me hace más espiritual que otros, que otras personas, que otros hermanos? ¿Qué pensás? Bueno, mientras estoy buscando información en la Biblia y bueno, y algunas otras personas, me llamó la atención mucho esta oración, que quizás puede llegar a producir polémica, ¿no? Aún entre nosotros. Pero me pareció tan interesante y dice así: la Biblia mantiene que el corazón es engañoso y por lo tanto no puede ser fuente de entendimiento. Nuestros intentos autónomos por definir la naturaleza de lo espiritual producen idolatría. Me encantó. Sam Master lo escribió. Me pareció tan interesante porque es así. Toda fuente que no sea la Biblia, y tiene sentido porque esto está reflejado en la palabra también, y creo que hay muchas iglesias que lo han manifestado respecto a hablar en lenguas. Cuando nosotros nos basamos en intentos autónomos propios, es algo que yo creo, más allá, esté o no esté en la palabra, para definir lo que es espiritual, produce idolatría. Por ejemplo, algo que escuchaba era que algunas personas o algunas iglesias dicen que uno es salvo o que uno está lleno del Espíritu cuando habla en lenguas. Bueno, lo ves reflejado, o sea, produce idolatría, como es el tratar de hablar en lenguas aunque no me salga. ¿Por qué? Porque hay una desesperación de yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero ser un hijo de Dios, y la gente va atrás de eso. Y finalmente se transforma como esa idolatría. Bueno, ya está, ya llegué, ya hablé, estoy lleno. Me acuerdo de otras personas también que he conocido que decían querer estar llenas del Espíritu y constantemente estaban hablando acerca del don de lenguas. Y transforman a este don, que es un don como puede ser el don de la enseñanza, como si fuera, digamos, el clímax de la experiencia espiritual. Finalmente se transforma en esto. Vemos en Corintios que pasaba esto.
pasaba esto, las personas, Dios les dio dones y las personas de Corinto estaban enloquecidas con los dones. Profecía, sanidad, don de lenguas. Y mirá lo que dice Pablo a los corintios. 1 Corintios 3:1 dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. ¿Por qué? Porque había problemas de que uno era de Apolos, otro de Pablo, había problemas acerca de los dones, ¿no? Como que sentían que ciertos dones eran más importantes que otros y perdieron la brújula de la vida cristiana. Y acá, en 1 Corintios 3:1, nos manifiesta eso, que el tener don de lenguas no te hace más espiritual, es tener un don, ¿no? Primera de Juan 2:5-6 dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él, a Dios. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió, ¿no? Otra vez, acá en este pasaje nos manifiesta que el crecimiento espiritual está relacionado íntimamente con la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Y el hecho de permanecer, obedecer la palabra de Dios, manifiesta que hay una unión espiritual con Dios. Y el hecho de vivir como Cristo vivió también refleja esa unidad con Dios. A medida que esto crece, es evidente que la espiritualidad va a ser mayor, o sea, una relación de obediencia a Dios. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Esto está relacionado con el pasaje anterior. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los primeros o los grandes mandamientos? Amar a Dios con todo y amar al prójimo como a nosotros mismos. Se resume, digamos, la ley de los profetas en esto. Y hay que obedecerlo. Soy espiritual cuando hay una transformación real. ¿Sí? No cuando ejerzo un don. Yo puedo ejercer un don y puedo ser recontra carnal como le pasó a los corintios. El mundo grita que cristianos espirituales se levanten, aunque no saben lo que es espiritual, pero sí lo demanda el mundo. Romanos 12, del 1 al 2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es interesante que no habla de dones, habla de una transformación para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, por lo tanto ser espirituales. Y por último, Gálatas 2:20, y con esto termino, dice, yo crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. De esto se trata, de que Cristo viva en mi vida, no de los dones que pueda tener. Y esto lo abro para todos los dones, ¿no? Los dones, hay dones que son muy públicos y personas se sientan en esos dones, ¿por qué? Porque son vistos por multitudes y uno considera que el don reemplaza el carácter. Y no, el carácter es la manifestación de Cristo en mi vida y es lo que a mí me ayuda a poder servir a los demás por medio de diferentes dones. Amén. Perfecto. Mira, creo que le dimos un norte al tema de ser espiritual, digamos, porque confundimos, como bien decían ustedes todos, y sobre todo vos, Diego, el tener algún don
cualquiera sea, en este caso el don de lenguas, pero yo he visto gente que aparentaba tener muchos dones, o tenía dones, mejor dicho, no es que aparentaba, tenía dones, y uno lo pensaba como una persona sumamente espiritual. Sin embargo, después veíamos cosas en sus vidas como violencia familiar, digamos, cosas que vos decís, pero ¿cómo no estaba esta misma persona llena del Espíritu Santo? Porque confundimos justamente, vemos el don y no el carácter. Y en todo caso, Jesús dijo, ¿cómo conocemos a las personas? Por sus frutos, no por sus dones. Mucha gente con muchos dones, en aquel día, Jesús dijo, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos otras lenguas, sanamos los enfermos. Y Jesús les va a contestar, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que es tan claro el tema, es tan claro. Podemos tener dones o talentos, pero no ser espirituales. ¿Está bien? Aunque parezca Jorge, contradictorio. Sí, disculpa, vos ahí estaba pensando, y quizás da para otro programa, cuando personas en autoridad de la iglesia ponen a otras personas en responsabilidad pensando que como tienen la habilidad, los habilita a tener alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Esto podría ser otro tema para la próxima, pero creo que se incurre mucho en este error, ¿no? El es hecho de... así. Ujú. Sí, se ha visto mucho, es más, se observa poco el carácter de la persona, el fruto, digamos, qué testimonio tiene, y porque tiene capacidades se los coloca en posiciones de liderazgo dentro de las iglesias y lamentablemente sucumben estos ministerios o terminan fracasando o llevando a mucha gente a errores, ¿no? Porque no se midió el carácter. Y esto es muy importante, como los requisitos que tiene la palabra de Dios, que nos es clara para ser pastores, obispos, ancianos, diáconos. Hay requisitos y no está hablando de dones, está hablando de carácter. Es muy importante esto que remarquemos, porque entonces ahí sí podemos hablar de una persona espiritual, por el fruto que da. Bueno, creo que quedó muy claro el tema, es excelente la exposición de ustedes. Hermanos, es un placer compartir este tiempo, muchachos, con ustedes. Pero me gustaría terminar el programa ofreciéndole a las personas que si quedan dudas, si tienen alguna inquietud, por favor exprésenla a través de Facebook, en el programa, cuando vean ahí pueden hacer sus comentarios. Y además también queremos decirle esta noche que lo más importante para nosotros es que Jesús pueda nacer en tu vida, que ese Espíritu Santo, que es real, que lo tenemos dentro nuestro, que Jesús y la Biblia afirma que hacen comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu hacen comunión dentro nuestro, ese Espíritu puede entrar en tu vida también. Y Jesús preparó el camino para que eso ocurra. Él murió por nuestros pecados, nos limpió en esa cruz, murió por todos nuestros errores y pecados, pagó el precio de nuestros pecados muriendo en esa cruz. Y si nosotros aceptamos ese perdón, aunque ahora no entendemos en su dimensión total por qué tuvo que morir Jesús, es lo importante decir, yo creo, yo acepto y puedo en este mismo instante tener mi nombre anotado en el libro de la vida. Así que vamos a hacer una pequeña oración por aquellos que desean aceptar a Cristo en sus corazones, y queremos invitarte a que puedas conocerlo, no de una manera intelectual, sino de una manera de conocimiento personal, de un conocimiento de amigo, de un Dios que quiere acercarse, que siempre intentó acercarse al hombre y ahora con este programa está también golpeando las puertas de tu corazón. Así que si nos permiten, queremos hacer una oración por ustedes y repitan con nosotros con esta oración para que de alguna forma puedan sellar sus nombres en el libro de la vida. Señor Jesús, queremos esta noche pedirte por todas estas personas que están del otro lado de la pantalla y que puedan orar de esta manera. Señor Jesús, acepto tu perdón en la cruz. Gracias por morir por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y quiero seguirte para siempre
te lo pido ahora y te doy gracias por todo. Amén y amén. Y nosotros también, Señor, rogamos por cada persona que está del otro lado, para que este programa les sea de bendición y para que muchas personas a través de este programa puedan conocerte profundamente, que tú entres, habites en sus corazones, que tu Espíritu Santo llegue a esas vidas. Lo pedimos, Señor Jesús. Bendice a cada uno de los que han escuchado esta palabra y gracias por permitirnos también por este medio transmitirla. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, muchachos. Dios les bendiga. Gracias por estar, ¿eh? Nos estamos viendo en la próxima. Una cosa, Saludos a todos. una Sí, cosa George. que quería agregar. Por favor, antes de que pasen los saludos, si hay alguno que ha tomado alguna decisión de recibir al Señor, para nosotros no saben la alegría que sería enterarnos, ¿no? Alguien más que haya conocido al Señor sería para nosotros de mucha alegría. Si usted está entre ellos, por favor, un pequeño mensajito, avísenos que queremos seguir orando por usted. Muchas gracias. Buenísimo. Ahora sí, nos vamos. Bendiciones, ¿eh? Hasta la próxima.